Bienvenido amigo y amiga, gracias por estar con nosotros a través de la señal de Agape TV, tu canal positivo. El día de hoy vamos a continuar con tu programa Tiempo de Gracia. Hemos estado profundizando, aprendiendo un poco más acerca del sacramento de la confesión y sus 5 componentes. Recuerda que esos 5 componentes son examen de conciencia, dolor por los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Y el día de hoy tenemos el tercero en particular, que es el propósito de enmienda. Así que quédate con nosotros, no nos cambies. Y la frase para este día nos dice de la siguiente manera: con la demora del arrepentimiento, el pecado se fortalece y el corazón se endurece. Mientras más tiempo el hielo se congela, más difícil resulta romperlo. Y esto lo decía Thomas Watson. Y el día de hoy, el Señor Jesús, precisamente con su gracia, está tocando a ese corazón. No sé si, como decía este hombre, tal vez nuestro corazón esté duro como la piedra o duro como el hielo. ¿Hace cuánto que te confesaste la última vez? ¿Qué clase de confesión hiciste? ¿O podríamos decir que estás listo para partir el día de hoy? Bueno, es para que nos autoexaminemos. Recordando entonces que es indispensable la contrición perfecta, o en su defecto la atrición, que es el dolor, el pesar en el alma por haber pecado, por haber hecho un daño, una palabra, un pensamiento o una omisión por amor a Dios, o incluso imperfecta, que sea por el temor a las consecuencias. También junto con este componente de la confesión va así pegadito de la manita, por decirlo así, el propósito de enmienda. Es indispensable, así como la atrición y la contrición perfecta, también el propósito de enmienda es indispensable para este sacramento. Y vuelvo a repetir, no porque tú estés completamente seguro de que no vas a volver a cometer la misma falta, sino porque en tu corazón debe estar ese deseo de no volverlo a cometer. Vamos a compartir un poquito más acerca de qué es esto del propósito de enmienda. Y en un significado sencillo, la enmienda, el propósito de enmienda es una firme resolución de no volver a pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecado. Entonces acá vemos que el propósito de enmienda es una decisión y es una disposición de nuestra voluntad que está gobernada por nuestro razonamiento, por nuestra inteligencia, por nuestra conciencia. Entonces, recuerda que esto es muy importante. No es que tú lo vayas a sentir o decir, hoy sí tengo ese deseo, ya no volver a pecar. Claro, este es un inicio, pero recuerda, el propósito de enmienda incluye que en tu mente, con tu razonamiento, tu inteligencia que gobierna tu voluntad, tú tomes esa decisión de no volver a caer en la falta que has cometido. El propósito entonces brota de un dolor en el corazón. Este propósito de enmienda brota espontáneamente. Por eso decimos que tanto la contrición como el propósito de enmienda van de la manita, porque cuando hay una contrición en el corazón, automáticamente brota en nuestro corazón, no lo tengo que volver a hacer. Es algo espontáneo, no lo tienes que forzar, sino que dice, no quiero volver a hacer esto, no quiero volver a decir eso que le dije, no quiero volver otra vez a caer en omisión por miedo y no hacer lo correcto que tengo que hacer. Al venir la contrición a nuestro corazón, automáticamente viene también ese propósito de corregir y de no volver a caer en lo que hemos incurrido. Puede ser que tal vez tengas algún pecado en el que constantemente estás cayendo, y aquí es donde entra entonces que tú profundices en tu interior qué es lo que está pasando. ¿Será que hay ahí un vicio, hay ahí una cadena que romper,
¿Será que necesitas de una ayuda profesional? ¿Necesitas de un acompañamiento de un confesor espiritual? Entonces necesitamos indagar un poquito más si hay algo que es recurrente una y otra vez, aunque sí esté el deseo pues de no volver a caer en eso. Quiero leerte lo que nos dice Isaías capítulo 5 del versículo 7 en adelante. Dice la palabra: que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad. Qué hermoso versículo, nos habla precisamente de este propósito de enmienda. Si yo sé que ciertas amistades me están llevando a ser recurrente en cierta actitud, acto, pensamiento, palabra u omisión, entonces bajo esa autoridad que Dios nos ha dado, porque tenemos ese libre albedrío, tenemos inteligencia, la razón, la voluntad de decir, bueno, tendré que tomar la decisión de ir alejándome un poco. Claro, yo sé que hay amistades que porque de tantos años no puedes decir, uy, ustedes son unos grandes pecadores o que me llevan a caer en pecado. No, esto sería falta de caridad. Esto sería también una imprudencia, pero simple y sencillamente puedo empezar yo a dejar de frecuentar ciertos lugares con esas personas o puedo empezar a cortar medios de comunicación que me están haciendo caer. Por eso dice que el pecador dice que abandones su camino y que también abandones tus planes. Va a haber ocasiones en las que tengas que tomar decisiones tajantes en tu vida. ¿Cuándo has visto tú que un éxito se consigue sin esfuerzo? Difícilmente vas a encontrar personas exitosas que te digan, no, si fue súper fácil, ¿no? La mayoría, y me atrevería a decir todos aquellos que han alcanzado una meta, que han alcanzado éxito en su empresa o en su negocio o en su vida espiritual, te van a decir, me ha costado. He tenido que tomar decisiones a veces drásticas en mi camino, he tenido que renunciar a ciertas cosas también, me he tenido que abstener de ciertas otras para estar hasta aquí donde estoy. Y este es el propósito de enmienda, que en tu libre albedrío, con tu inteligencia, tu razón, tu voluntad que está bajo esa razón, digas, bueno, el propósito de enmienda es este, ¿qué es lo que me tengo que evitar? ¿Para dónde es que tengo que ir ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a tomar decisiones. Me encanta muchísimo esta cita bíblica que quiero compartir contigo, San Juan capítulo 5, del versículo 1 en adelante encontramos la historia de una persona muy interesante y quiero que pongas atención. San Juan capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quiere recobrar la salud? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se mueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro se me adelanta. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. Y en aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo
peor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué impresionante historia la de este hombre. Tenía 38 años de estar en camilla. Imagínate tú, 38 años de estar paralítico. No sé cuántos años tengas tú. Puede ser que 38 años sea un poquito menos de lo que tú tienes. Puede ser que sea la mitad de tu vida, pero 38 años ya es una vida hecha. Pero lo importante de destacar acá es que Jesús le dice a este hombre: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El propósito de enmienda no nos dice qué pecado fue el que este hombre cometió para estar allí paralítico durante tantísimo tiempo. No estaba endemoniado, eso quiere decir no estaba poseso. Jesús no tuvo necesidad de exorcizarlo, sino que Jesús es claro y le dice que fue por un pecado que él cometió. Y le dice, no lo vuelvas a hacer porque te puede pasar algo peor. Y cuando hablamos de ese deseo de enmienda, quiero hacer la aclaración también. Voy a tomar las palabras de nuestro querido Juan Pablo II, cuando todavía era cardenal, Karol Wojtyła, de su libro Ejercicios Espirituales para Jóvenes. Él decía lo siguiente acerca del propósito de enmienda. El propósito de enmienda no se trata de la certeza de no volver a cometer un pecado, sino de la voluntad de no volver a caer. Entonces vemos acá, esto es tan real. Nosotros no tenemos la certeza 100% de que no vamos a volver a caer en cierto pecado, pero de lo que sí nosotros podemos dar seguridad es de que en nuestro corazón esté ese deseo de cambiar. Ese es el punto, que en nuestro corazón está ese deseo de cambiar esa actitud, de cambiar esa palabra, de cambiar esa actitud cobarde a veces de cometer pecados de omisión, de no hacer el bien que podemos hacer por respeto humano, por el qué dirán, porque me van a rechazar, porque me van a sacar de este grupo. Recuerda que en estos 3 niveles se puede caer en un pecado de pensamiento, de palabras, de obras o de omisiones. Y por lo tanto, dice Juan Pablo II, no te vayas a caer en esa trampa de decir, volví a caer, entonces fallé y no fue real mi propósito de enmienda. No, claro que sí. Si en tu corazón, en tu raciocinio, tu inteligencia, todo tu ser, todas tus potencias, tú deseas cambiar, es así, el Señor te lo acepta, pero ahí vamos con la siguiente parte, la de cambiar tus planes, cambiar tus hábitos, cambiar y quitar, arrancar lo que a ti te está haciendo reincidir una y otra vez. Si nosotros escuchamos a muchos conferencistas hoy día, hoy hay muchos otros que también son coaching, hablan de disciplina, hablan también de tener el control de nuestra vida, hablan muchas cosas hoy en día de esto. Pero en lo que todos coinciden y que estoy muy de acuerdo, es que empieces a evaluarte quiénes son las 5 personas que te influyen y que están en tu entorno. Que empieces a evaluar cuáles son esas 5 personas que están más cerca de ti y que te influyen. Cuando digo que están más cerca, quiere decir las personas a quienes más tú les tienes crédito, les respetas, las escuchas, escuchas su opinión, escuchas su consejo, ves su ejemplo y te influye, a quienes te importa también lo que te dicen. Piensa quiénes son esas 5 personas. Empezando desde esta evaluación, nosotros podemos ir tomando decisiones concretas de cambio y eso va a ir fortaleciendo tu propósito de enmienda. ¿Ves que el Señor no nos condena y dice tú eres malo? No, al contrario, nos ha dejado la Eucaristía para precisamente fortalecer esa voluntad y que nuestro corazón, como decía la frase de hoy,
no se endurezca como el hielo, porque entre más tiempo nosotros dejamos pasar sin cambios, más duro se vuelve el corazón, más insensible, y al final podemos decir, no vale la pena, mejor ya no me voy a confesar. Detente, no caigas en esa trampa demoníaca. Y digo demoníaca porque el Señor siempre está con los brazos abiertos esperando por ti. En el confesionario está ahí esperando para derramar su amor, su gracia y su misericordia sobre tu vida. Es Satanás el que a veces nos dice, hipócrita, ya caíste otra vez, ¿para qué te vas a ir a confesar si eres el mismo, no cambias? Cuando escuches este tipo de acusaciones, recuerda, es la voz de Satanás que te está acusando, no es Jesucristo, no es el Espíritu Santo, es la voz del maligno que te está arrastrando lejos de la gracia divina. No lo escuches, acércate como Pedro, que él dice que lloró amargamente cuando se dio cuenta que le había fallado a su Señor, y no solamente una vez, sino 3 veces. Se acercó y lloró amargamente. Nos dice también la parábola del cobrador de impuestos y el fariseo en el Evangelio de San Lucas 19, que el cobrador de impuestos simplemente con su rostro en tierra le decía, Señor, piedad de mí que soy pecador. Y hoy quiero también invitarte a que tú practiques la oración repetitiva. Si tú no sabes qué es eso, no es el tema, pero la oración repetitiva es una riqueza de la Iglesia Católica, la practican en los monasterios, se realiza con una camándula de 100 bolitas, 100 cuentas, como las del rosario, unidas por una cruz. Y estos monjes, particularmente los cistercienses, aquellos que son contemplativos, pues aconsejan escoger una jaculatoria y que tú la repitas hasta que se haga vida en todo tu ser, que la repitas una y otra vez y que le des vuelta a esa camándula. A eso se llama oración repetitiva, te ayuda a limpiar tu mente, a aclararla también, a ir sacando de tu corazón pensamientos y sentimientos negativos. Pero el punto es que la oración del peregrino ruso, que es muy famosa, él escogió ese versículo del Evangelio de San Lucas, piedad de mí que soy pecador. Y este peregrino ruso que se nos cuenta que buscó a un monje ermitaño que le decía que cómo hacía él para encontrarse con Dios, cómo hacía él para orar, pues simplemente le mandó a que hiciera oración repetitiva y que hiciera la oración esta tan conocida. Señor, piedad de mí que soy pecador. Pues esta también es una invitación para ti. Si no tienes una camándula tal cual, sí, que son de 100 cuentas seguidas, no hay ninguna separación, unidas por una cruz, puedes tomar el Santo Rosario para empezar y empieza, Señor, piedad de mí que soy pecador. Señor, piedad de mí que soy pecador, para que tu corazón no caiga en esa trampa demoníaca de creer que eres hipócrita, que ya no vale la pena, que para qué intentar otra vez. Si has caído, no, confía en la divina misericordia. Por eso Jesús le decía a Santa Faustina que el pecador más empedernido era el que más derecho tenía a su misericordia, y que nos acercáramos a Él con ese balde de la confianza, de que Él no nos va a echar fuera de su presencia. San Agustín decía algo importantísimo sobre el propósito de enmienda y quiero compartirlo contigo. Él decía lo siguiente: Dios no pide cosas imposibles, sino que te pide que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas, que Él te ayudará para que puedas. Parece un trabalenguas y te lo repito nuevamente, lo decía San Agustín. Dios no pide cosas imposibles, sino que pide que hagas lo que puedas y que le pidas lo que no puedas, que Él te ayudará para que puedas. Qué hermoso esto. Y lo decía San Agustín. No puedes tú solo, pídeselo al Señor. En palabras sencillas, lo que decía San Agustín. Dios no te va a pedir lo imposible. Dios no te va a pedir algo que esté fuera de tu alcance. No sé cuál es tu debilidad o cuál ha sido tu pecado constante
o cuál es ese vicio que no puedes vencer. Pero si el Señor te está llamando a su gracia es porque se puede. Es porque para eso derramó su gracia, para restituirnos lo que nosotros hemos perdido. Y quiero ir finalizando con esta cita de Génesis para que te fortalezcas, te animes, te motives. Y si has caído en ese espíritu de culpabilidad, que en este momento la sangre de Jesús derramada de su corazón desciendan sobre ti en este momento y que esa culpabilidad sea clavada en la cruz del Calvario, porque Jesús ya sabía tu situación, tu historia, y así, sabiéndolo, derramó su sangre para sacarte de ahí. Y en Génesis capítulo número 4, vamos a leer versículo número 4 en adelante, Génesis 4:4. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hiciera lo bueno, podría levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso, qué hermosa promesa de nuestro buen Padre. El pecado está ahí rondando, está buscando la ocasión, la oportunidad. Dice, sin embargo, tú lo puedes vencer. Y lo puedes vencer con la sangre derramada de Jesucristo, pidiendo su auxilio ahí donde estás, antes de ir a confesarte y hacer ese propósito de enmienda. No te dejes vencer y no escuches la voz del maligno que te está acusando y te dice que eres hipócrita y que no puedes, que ya prometiste no hacerlo y volviste a caer. Hazte oídos sordos a esa voz del maligno y escucha la voz de Dios que dice, tú puedes vencerlo. Grábate esa frase, y no es una frase, es un versículo bíblico. Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis 4:7. Génesis 4:7. Te lo repito, que se te grabe. Génesis 4:7. Tú puedes vencerlo. Deja esa voz a un lado, no la escuches y recuerda, Génesis 4:7, yo puedo vencerlo con la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y es así como entonces ese propósito de enmienda, de cambio, se puede hacer, se puede, para eso vino el Señor. Y cuando leemos en el libro del profeta Samuel, cuando nuestro gran David fue coronado como rey, nos dice que el profeta llegó y oró por él, lo ungió, pero lo que me encanta de este versículo es que dice que el Señor le cambió el corazón. Y a esto es a lo que quiero llegar para que terminemos. Es el Señor, el Espíritu Santo, el que cambia el corazón. No eres tú con tus propias fuerzas. El propósito de enmienda no se te está exigiendo que tú hagas las cosas, sino que pongas tu parte, como decía San Agustín, y dejes que Dios ponga su gracia para que con esa gracia tú alcances ese cambio. Y hoy podemos decirle juntos, por supuesto, como lo decía el Señor, crece en mí. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, decía San Juan Bautista. Y esto es lo que nosotros hoy necesitamos decirle, Señor, que crezcas tú, que aumentes tú y yo vaya disminuyendo. Que vaya yo también, Señor, dándote ese espacio. Y quiero leerte esta cita bíblica, porque el Señor aquí me encanta cuando dice que a David le cambió el corazón inmediatamente, y nosotros por eso tenemos esa confianza de que es el poder del Espíritu Santo el que cambia el corazón. El profeta Samuel no sabía quién era. Recordemos de que él llegó buscando al que el Señor había escogido, pero el Señor le dio una palabra, este es el que voy a consagrar. No te voy a leer toda la cita bíblica porque es muy larga, pero tú puedes leer la historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 16, todo el capítulo 16, puedes leer la consagración del profeta, la consagración del rey David por el profeta Samuel. Y dice así:
Versículo 12. Jesé, el padre de David, lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: Este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David, y a partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y lo mismo pasó con el rey Saúl. Cuando fue consagrado como rey, el Señor le cambió el corazón, y esto está en el primer libro de Samuel 10, capítulo número 10, versículo del 6 en adelante. Primera de Samuel 10, 6. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti y caerás en trance como uno de los profetas y te transformarás en otro hombre. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. Versículo 9. Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermano, el propósito de enmienda es nuestras jarras de agua para que Dios las transforme en vino. En las bodas de Caná, Jesús no dijo: llénense estas jarras de vino. No, dejó que el ser humano pusiera su parte, su trabajo, su esfuerzo. Llenaron las jarras de agua y luego Jesús las transformó en vino. Aquí el Señor transformó a Saúl en otra persona. A David también dice que se apoderó de él y lo transformó también. Hoy tú puedes tomar esa decisión. Señor, deseo con todo mi corazón, consciente de lo que estoy haciendo y de lo que quiero también, quiero cambiar. Ese es el propósito de enmienda. Deseo cambiar. Transfórmame en una persona nueva. Aquí está mi parte, aquí pongo yo mi voluntad. Voy a tomar estas decisiones, ya tú harás tu lista. Voy a tomar estas decisiones en mi vida. Transfórmame, Señor. Así que, ¿qué te parece si juntos le pedimos al Espíritu Santo que Él venga con su presencia y transforme nuestro corazón? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ese propósito de enmienda tan necesario para que tu gracia, Señor, explote en nosotros en la confesión, es tan indispensable. Ese deseo de querer ser otra persona, ese deseo de transformación, ese deseo de cambio, una metamorfosis. Jesús, ayúdame en esta hora que con mi libre albedrío, mi razonamiento y mi voluntad, tome la decisión en mi corazón de hacer cambios radicales en mi vida. Dame la fuerza de voluntad para hacerlos y llevarlos a cabo, para que esa conversión, ese cambio sea efectivo por el poder de tu Espíritu. Señor, así como te apoderaste del rey David, así como descendiste y te apoderaste del rey Saúl, de Elías, de Jeremías, de María Santísima, de Santa Isabel, de San Pablo, de tantos, y los cambiaste, Señor, ahora también pedimos que desciendas, Señor, a nuestro corazón, te apoderes de nosotros y nos transformes en una nueva criatura. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, por María nuestra Madre y San José, así sea y así es. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Recuerda pedir la ayuda de la gracia porque tú puedes vencerlo con la sangre de Jesús. Dios te bendice.